Seguimos en ADN. Bueno, están los meteorólogos y luego están los expertos en economía que arriesgan sus expectativas respecto de cuánto va a estar el dólar con cierta periodicidad. Fede. Bueno, les traigo los resultados de la última encuesta que yo realizo para el diario El Observador. Realizo una encuesta mensual entre analistas particulares, consultoras, centros de investigaciones académicas y instituciones financieras, preguntándoles por una serie de datos sobre la economía, entre ellos el tipo de cambio. Vamos a ver qué es lo que dicen o qué es lo que ven para fin de este año y fin del año que viene en la gráfica que preparamos, donde los analistas ven que el dólar se va a ubicar en 36,4 para fin de este año y 38,2 para el año que viene. Esto es la mediana de las respuestas. Son, si no me equivoco, 11 instituciones que terminaron contestando este mes. Y bueno, el tema acá es que qué tan fiables son estos números, porque si vemos la segunda gráfica que preparamos, lo que muestra es la evolución de esas respuestas. O sea, yo hace un año y algo que les vengo preguntando sobre a cuánto ven el dólar a cierre de este año, y las respuestas pasaron de 32 pesos allá por abril de 2018 hasta los 36 pesos que veíamos en la gráfica anterior, con lo cual hubo una variación muy grande en la percepción del dólar a futuro. Y esto tiene que ver con algo que hemos hablado en diferentes espacios, de la dificultad que hay para pegarle al dólar y proyectar su evolución por encima de lo que son el resto de las variables macroeconómicas. Quizás el dólar sea la más difícil, la más escurridiza para los expertos, con lo cual sí, este es el escenario más probable que ven hoy los expertos, pero no es un escenario tanto más probable que los otros que le siguen. Está bien, Bárbara. Y la realidad es que la probabilidad de que esas proyecciones se cumplan es casi cero. ¿Y por qué es eso? Proyectar monedas es muy difícil. Las monedas son muy líquidas y hay muchos factores que influyen en ellas. Tasas de interés, diferenciales de crecimiento, resultados de cuenta corriente, expectativas. Entonces, son muy difíciles de proyectar. Y déjenme contarles dos ejemplos donde los economistas se equivocaron y por mucho. A fines del 2015, la encuesta de expectativas del Banco Central esperaba un dólar para fines del 2016 de aproximadamente 34, 35 pesos. Con el correr de los meses el tipo de cambio fue subiendo y a marzo llegaron a esperar que el dólar terminara en 2016 en 38 y el dólar terminó en 29. El precio más importante de la economía, el más seguido, y los economistas le erraron por unanimidad. Y la realidad es que no solo en Uruguay pasa eso, hay muchos ejemplos en el resto del mundo. Por contar uno muy, muy sonado, a principios de los 80, el dólar contra una canasta de monedas se apreció mucho, se apreció más del 50%. Se juntaron las 5 principales potencias, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia y Japón, en el Hotel Plaza, hicieron el Acuerdo Plaza para tomar medidas de política monetaria para hacer bajar el dólar. Ya para entonces el dólar había empezado a bajar y lo hicieron bajar y mucho. Y a los 2 años se volvieron a juntar para hacerlo subir. Y no lo lograron subir, sino que el dólar siguió bajando. Así que acá estamos poniendo un ejemplo, donde los 5 principales bancos centrales del mundo se juntan para hacer una política monetaria conjunta y a veces logran su objetivo, pero lo lograron porque las expectativas, la gente esperaba que el dólar bajara. Y luego intentaron hacer lo contrario y no lo lograron. Javier, los errores, Gabriel, sí, los errores de proyección de los economistas sí, muchas veces no son porque se equivocan en economía, sino porque se equivocan en política. Bárbara se refirió al año 2016, lo que no dijo fue que en ese año fue que cayó Dilma y asumió Temer. Entonces, en los meses finales de Dilma, que fueron los primeros meses del 2016, fue terrible la situación en Brasil. El dólar llegó a pasar de 4, como está hoy día, y era un gobierno con una popularidad terrible, se venía el impeachment, y asume Temer y gana una credibilidad espectacular, y el dólar se desploma en Brasil, pero se desploma. Que puedes hacer una buena evaluación, pero te aparece un cisne negro en el área de la política. Exactamente. Y Argentina, ¿qué supuesto se podía haber hecho hace 15 meses de lo que iba a pasar en Argentina?
Y resulta que en Argentina cometieron 3 errores políticos serios, le sacaron la autonomía al Banco Central a fines de diciembre del año 2017, metieron un impuesto a los intereses de la deuda pública, que es como pegarse un tiro en el pie, y encima hicieron saltar al ministro de Energía, que era el mejor ministro del gabinete de Macri, Aranguren, porque quería seguir reduciendo los subsidios en las tarifas públicas. Y ahí implosionó el gobierno de Macri. Y el dólar saltó de 17 a los 45 que tenemos hoy, y ya en septiembre estaban 45. Y entonces, ahora te agrego, Macri resuelve presentarse a la reelección y eso termina todavía complicando aún más y generando expectativas de que exacto, pueda volver yo no es que quiera sacar las castañas del fuego de mis colegas y de mí mismo, pero el problema que tenemos es para proyectar lo que va a pasar con la política. Entonces, sí, a fines del 2015 dábamos 34, alguna consultora en marzo del 2016 dio 38 a fin de 2016 y terminó en 29. Bueno, eso que acompañó una realidad política en uno de los principales socios comerciales de Uruguay, contundente. Pero además en 2015 son las elecciones en Argentina y se podía tener cierto view sobre lo que iba a pasar en Argentina con el gobierno de Macri, y realmente Macri lo que hace es dejar todo más o menos como está en materia cambiaria. Ahora, Javier, las expectativas de los expertos en el tema del dólar no juegan un papel en eso que se llaman los factores psicológicos. Es decir, la gente no va atrás de esas expectativas como podría ir atrás de un anuncio del gobierno, ¿no? Que el gobierno sale a hacer un anuncio de una situación crítica y eso lleva a la gente a tomar medidas, ¿no?, antes de que las cosas ocurran, y muchas veces terminan provocando lo que se quería evitar. ¿Se tiene en cuenta ese tipo de expectativa? ¿La gente tiene en cuenta ese tipo de expectativa para tomar decisiones? No lo sé. No sé, posiblemente algunas personas sí lo tengan en cuenta, otras no, pero la encuesta que hace Federico, que es para mí la encuesta más importante que se hace en Uruguay, todos numerosos integrantes de economistas locales, que mensualmente actualizan las proyecciones. Bueno, es una encuesta que hay que ver la película y no la foto. Él dijo hoy da 36,4 a fin de año, 38,2 el año que viene. Pero a mí me gustó mucho más la gráfica con la evolución, es decir, porque en definitiva van pasando cosas a lo largo del tiempo que hace que esa proyección cambie. Entonces yo prefiero ver, y yo de hecho sigo, como un consumidor, además que contribuyo a la encuesta, sigo la película, no me quedo con la última foto. Y entonces estoy viendo que hace 3 meses la película me muestra que se viene acelerando la perspectiva para fin de año, después de muchos meses en que venía incluso bajando. Entonces el cambio en el resultado de la encuesta es el dato para mí relevante y es el que yo a mis clientes les comento, por ejemplo. Pero está bueno lo que dice Javier, capaz que en algún momento hacer el ejercicio de agregarle a esa encuesta hacia arriba los factores políticos que fueron ocurriendo en cada momento, ¿no?, de cada una de esas evaluaciones, ¿no? Es tal cual como dice Javier. Yo creo que las expectativas tienen un impacto muy grande pero no a nivel de la gente en general, sino a nivel del empresariado, el del inversor, el que va a proyectar una inversión y por lo tanto necesita evaluar cuál es el panorama. Entonces, en ese sentido, sí, la encuesta sirve como una referencia, o más que la encuesta, lo que dicen los expertos, sirve el analista que contratan para trazar un escenario macroeconómico. Y por ese lado es fundamental proyectar qué va a pasar, pero tengamos en cuenta eso, que es una proyección débil porque los modelos sobre los cuales se basa esa proyección no incorporan los factores políticos que vienen siendo muy sorpresivos, digamos, y hoy, más que nada, en el panorama en el que estamos, tanto regional como global, y puede pasar que el día de mañana Trump se calienta con los chinos, les aumenta los impuestos o amenaza con aumentar los impuestos y eso ya genera una reacción de los mercados que se ve en el tipo de cambio y termina, digamos, dejando en falsa escuadra las proyecciones macroeconómicas. Bárbara Mainzer tiene todas las semanas una columna en este programa, la vemos en el próximo bloque.